Hay algo extraño en la forma en que despedimos los años. Mientras más nos esforzamos por olvidar lo que fuimos durante esos 12 meses, más presente se vuelve al cruzar la medianoche. Mientras más listas hacemos de lo que queremos ser en enero, más nos persigue en febrero aquello que nunca dejamos de ser. Es como si todo el ruido de las celebraciones, todas las promesas escritas en servilletas entre brindis, fueran en realidad un intento desesperado por no mirar algo, por no reconocer algo, por no integrar algo que el año nos dejó grabado en la piel y que preferimos cubrir con confeti y resoluciones brillantes que duran lo que dura el efecto del champán. Carl Jung pasó gran parte de su vida estudiando precisamente esto. No los rituales de Año Nuevo en sí, sino algo mucho más profundo. El proceso por el cual un ser humano puede verdaderamente transformarse, renovarse, convertirse en algo distinto sin perder su esencia. Y lo que descubrió es profundamente paradójico. No nos renovamos dejando atrás lo viejo. No nos transformamos escapando de lo que fuimos. Nos renovamos precisamente cuando tenemos el coraje de mirar de frente todo aquello que fuimos, especialmente las partes que preferíamos no ver. Especialmente lo que Jung llamaba la sombra. Esa región de nuestra psique donde habitan todos los aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado, negado o simplemente no queremos reconocer. Entonces comenzamos este recorrido con una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si el verdadero ritual de Año Nuevo no fuera hacer una lista de lo que queremos lograr, sino hacer una lista de todo lo que no queremos admitir que somos? ¿Qué pasaría si en lugar de proyectarnos hacia un futuro idealizado, nos detuviéramos primero en el presente real, en el año que realmente vivimos, no en el que contamos en las cenas? ¿Qué pasaría si la renovación comenzara exactamente en el lugar donde más nos duele mirar? Esta idea va contra todo lo que la cultura popular nos dice sobre el cambio de año. Nos venden la imagen de borrón y cuenta nueva. Nos dicen que enero primero es una página en blanco, que podemos reinventarnos completamente, que el pasado quedó atrás y ahora todo es posible. Y hay algo hermoso en ese optimismo, no vamos a negarlo. Pero Jung nos invitaría a preguntarnos por qué necesitamos tanto ese borrón y cuenta nueva. ¿Qué es exactamente lo que queremos borrar? Porque lo que no se integra, lo que no se mira, lo que no se reconoce, no desaparece. Simplemente se hunde más profundo y desde ahí dirige nuestra vida de maneras que no podemos ver pero sí podemos sentir. Pensemos en cómo realmente vivimos este año que está por terminar. No en las versiones editadas que compartimos en redes sociales o en las anécdotas que pulimos para contar en reuniones. Pensemos en los momentos en que actuamos de formas que después nos avergonzaron. En las veces que prometimos cambiar y no lo hicimos. En los patrones que juramos romper y que se repitieron una vez más. En la envidia que sentimos y no confesamos. En el miedo que paralizó decisiones importantes. En la arrogancia que disfrazamos de seguridad. En la vulnerabilidad que escondimos detrás de fortaleza fingida. En todas esas versiones de nosotros mismos que preferimos no reconocer como propias. Eso es la sombra según Jung. No es el mal puro ni algo demoníaco. Es simplemente todo aquello que somos pero que hemos decidido que no deberíamos ser. Todo lo que la sociedad, la familia, la cultura, nos enseñó que era inaceptable. Y entonces lo empujamos hacia abajo, hacia las regiones oscuras de la psique, donde creemos que no puede hacernos daño. Pero la sombra es parte de nuestra energía vital. Es parte de nuestra totalidad. Y cuando la negamos, no desaparece. Se manifiesta de formas indirectas. En nuestras reacciones desproporcionadas. En lo que más nos molesta de los demás, que suele ser un espejo de lo que no toleramos en nosotros. En los autosabotajes inexplicables justo cuando estamos a punto de lograr algo importante. Entonces el primer paso para despedir verdaderamente un año no es hacer una lista de logros o fracasos. Es hacer un inventario honesto de nuestra sombra. ¿Qué aspectos míos rechacé este año? ¿En qué momentos actué de forma incongruente con la imagen que tengo de mí mismo?
que me molestó intensamente en otras personas, que quizás sea un reflejo de algo que llevo dentro. Este inventario no es para flagelarnos. No es para hundirnos en culpa o vergüenza. Es precisamente lo opuesto. Es un acto de compasión radical hacia uno mismo. Es decir, soy capaz de mirar todo lo que soy, incluso las partes que no me gustan, sin huir, sin juzgar, sin destruir. Jung tenía una idea fundamental sobre esto. Decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No nos volvemos mejores personas fingiendo que ya somos perfectos. Nos volvemos personas más completas, más integradas, más auténticas, cuando tenemos el valor de reconocer que llevamos dentro tanto luz como sombra, tanto nobleza como mezquindad, tanto amor como miedo, y que precisamente esa totalidad es lo que nos hace humanos. Hay una práctica que Jung mismo utilizaba y que recomendaba a sus pacientes. Al final de cada año, dedicaba tiempo a lo que él llamaba un proceso de reflexión activa. No era simplemente recordar lo que había pasado. Era un diálogo consciente con las diferentes partes de sí mismo. Escribía, dibujaba, se permitía sentir las emociones que había evitado durante el año. Se preguntaba qué había aprendido, no solo de sus éxitos, sino especialmente de sus fracasos, que le habían enseñado sus errores sobre quién realmente era, más allá de quién quería ser. Este proceso no era rápido. No era algo que se pudiera hacer en una hora antes de la cena de Año Nuevo. Era algo que requería días. Requería silencio. Requería la disposición a incomodarse. Porque mirar la sombra incomoda. Reconocer nuestras contradicciones incomoda. Aceptar que somos mucho más complejos de lo que nos gustaría admitir incomoda profundamente. Pero esa incomodidad es precisamente la señal de que estamos tocando algo real. Algo verdadero. Algo que tiene el poder de transformarnos si lo dejamos. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿para qué todo este trabajo? ¿Por qué no simplemente seguir adelante? Hacer las resoluciones de Año Nuevo tradicionales, intentar ser mejores, esforzarnos más. Y aquí es donde Jung nos ofrece una visión profundamente diferente del cambio personal. Él observó algo fundamental en su trabajo con miles de pacientes a lo largo de décadas. Los cambios superficiales, los que vienen solo de la fuerza de voluntad, los que intentan reprimir o negar partes de nosotros, rara vez duran. Podemos mantenerlos por semanas, quizás meses. Pero eventualmente, lo que no ha sido integrado regresa. Y regresa con más fuerza. En cambio, cuando una persona hace el trabajo de integrar su sombra, cuando reconoce y acepta todas las partes de sí misma, algo distinto sucede. El cambio no viene de forzarse a ser diferente. Viene de una transformación más profunda de la conciencia. Es como si al aceptar nuestra totalidad, al dejar de gastar energía en negar partes de nosotros, esa energía quedara disponible para algo más auténtico, más sostenible, más real. Pensemos en un ejemplo concreto. Digamos que durante este año que termina, hubo momentos en que sentiste envidia. Quizás del éxito de un amigo, de la relación de otra persona, de logros ajenos que te hicieron sentir pequeño. La respuesta típica es negar esa envidia. Decir, no, yo no siento eso, yo me alegro por los demás, la envidia es fea, yo no soy así. Y entonces empujamos ese sentimiento hacia la sombra. Pero sigue ahí. Y se manifiesta en comentarios pasivo-agresivos, en distanciamiento de las personas que envidiamos, en una insatisfacción crónica con nuestra propia vida. El enfoque junguiano sería radicalmente distinto. Sería reconocer, sí, sentí envidia. Y no juzgar ese sentimiento sino explorarlo. ¿Qué me dice esa envidia sobre lo que realmente valoro? ¿Qué anhelo hay debajo de ella? ¿Qué aspecto de mí mismo no estoy honrando? La envidia deja de ser un defecto que debo esconder y se convierte en un mensajero, en información valiosa sobre mis propios deseos y necesidades. Y cuando la reconozco, cuando la integro, su poder sobre mí disminuye.
Ya no necesita manifestarse de formas destructivas porque le he dado un espacio consciente. Esta forma de trabajar con nosotros mismos al cerrar un año es completamente diferente de hacer resoluciones. Las resoluciones típicamente vienen del ego, de la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Yo debería ir al gimnasio más seguido. Yo debería ser más productivo. Yo debería leer más, comer mejor, ser más disciplinado. Todas esas resoluciones asumen que hay algo fundamentalmente equivocado en nosotros que necesita ser corregido mediante esfuerzo y voluntad. La aproximación junguiana dice algo distinto. No estás equivocado. Estás incompleto en tu autoconocimiento. No necesitas forzarte a ser alguien diferente. Necesitas descubrir quién realmente eres debajo de todas las capas de condicionamiento, expectativas y autoimagen. Y cuando descubres eso, cuando integras eso, los cambios que ocurren son orgánicos. No vienen de disciplina forzada, sino de alineación interna. Hay otra dimensión del trabajo de Jung que es especialmente relevante al cerrar un ciclo. Él hablaba mucho sobre lo que llamaba el proceso de individuación. Es un término técnico, pero la idea es profundamente humana. Individuación es el proceso mediante el cual una persona se convierte en quien realmente es, diferente de lo que su familia quería que fuera, distinto de lo que la sociedad esperaba, único en su expresión particular de humanidad. Es el proceso de volverse un individuo completo, integrado, auténtico. Y este proceso no ocurre en línea recta. No es que cada año somos un poco mejores hasta llegar a la perfección. Es más bien un movimiento en espiral. Visitamos los mismos temas una y otra vez, pero cada vez desde un nivel diferente de conciencia. Quizás este año enfrentaste el mismo tipo de conflicto en relaciones que enfrentaste el año pasado. Quizás caíste en patrones similares. Desde una perspectiva superficial, podrías pensar que no has avanzado nada. Pero si miras más profundo, si haces el inventario honesto, probablemente descubras que tu conciencia sobre esos patrones es mayor, que tu capacidad de observarte a ti mismo ha crecido, que aunque el patrón se repitió, algo en ti cambió en cómo lo vives, lo procesas, lo entiendes. Este es el tipo de progreso real que la cultura de Año Nuevo rara vez reconoce, porque no es visible, no es dramático, no se puede fotografiar para Instagram. Pero es el único tipo de progreso que realmente transforma. Es el crecimiento en conciencia, en autoconocimiento, en capacidad de sostener la complejidad de ser humano sin colapsar en simplificaciones o negaciones. Entonces, si quisiéramos crear un verdadero ritual de cierre de año basado en estas ideas de Jung, ¿cómo sería? Primero, requeriría tiempo. No algo que haces en una tarde, quizás una semana. Los últimos días del año dedicados a un proceso consciente de revisión. Segundo, requeriría soledad. No la soledad del aislamiento, sino la soledad de la introspección. Tiempo sin distracciones, sin pantallas, sin el ruido constante que normalmente llenamos cada espacio vacío. En ese tiempo, podrías comenzar escribiendo. No un resumen cronológico del año, sino un inventario emocional. ¿Cuáles fueron los momentos en que sentiste más vivo, más auténtico? ¿Cuáles fueron los momentos en que actuaste desde tu sombra? Cuando te sorprendiste a ti mismo, para bien o para mal. ¿Qué patrones se repitieron? ¿Qué dolió? ¿Qué sanó? ¿Qué quedó sin resolver? Si has llegado hasta aquí en esta reflexión, si algo de esto está resonando contigo, quizás sea el momento de hacer una pausa y considerar ser parte de esta comunidad que estamos construyendo. Un espacio donde exploramos estas ideas no como conceptos abstractos, sino como herramientas reales para vivir con más conciencia y autenticidad. Si decides suscribirte, estarás acompañando este proceso de profundizar en la psicología de Jung y en otras perspectivas que nos ayudan a vivir de forma más integrada. Por ahora, continuemos con este viaje de cierre y renovación. Jung también recomendaba trabajar con imágenes.
Esto puede sonar extraño en nuestra cultura tan centrada en palabras y razón, pero él entendía que la psique se comunica en símbolos, en imágenes, en metáforas. Podrías dedicar tiempo a dibujar o pintar, sin preocuparte por la calidad artística, simplemente dejando que salga lo que necesita salir. Podrías trabajar con arcilla, moldeando formas que representen el año que cierra. Podrías crear un collage de imágenes que capturen no como quieres que haya sido el año, sino como realmente fue, con toda su complejidad. Este trabajo con imágenes accede a capas más profundas que el análisis racional. Permite que emerjan cosas que no sabíamos que sabíamos, que se expresen emociones que no teníamos palabras para describir. Carl Jung llamaba a esto imaginación activa. No es fantasear escapando de la realidad. Es usar la imaginación como un puente hacia el inconsciente, hacia esas partes de nosotros que tienen información valiosa pero que no hablan el lenguaje de la lógica. Otra práctica fundamental sería el diálogo con lo que Jung llamaba el self. Este es un concepto complejo, pero en términos simples, el self es esa dimensión de nuestra psique que es más sabia, más amplia que nuestro ego cotidiano. Es como si dentro de nosotros existiera una perspectiva más elevada, más integrada, que puede vernos con compasión y claridad. Dialogar con el self puede sonar místico o extraño, pero prácticamente significa esto. Te sientas en silencio y haces preguntas profundas, no esperando que tu mente racional las responda inmediatamente, sino creando espacio para que emerjan respuestas desde un lugar más profundo. Podrías preguntarte, ¿qué necesito soltar de este año que termina? No que quiero soltar, sino que realmente necesito dejar ir. Y la diferencia es importante. Lo que queremos soltar suele ser lo superficial, lo obvio. Lo que necesitamos soltar es a veces algo que ni siquiera sabíamos que estábamos cargando. Una identidad obsoleta. Una narrativa sobre nosotros mismos que ya no sirve. Un rencor antiguo. Una lealtad familiar que nos está limitando. Una idea sobre quién deberíamos ser que está bloqueando quién podríamos ser. Y también, que necesito integrar. ¿Qué aspectos de mi sombra están pidiendo reconocimiento? ¿Qué partes de mí he estado rechazando que en realidad contienen energía vital que necesito? ¿Qué dones o talentos he minimizado por miedo o por falsa modestia? ¿Qué deseos legítimos he negado porque no encajaban en la imagen que otros tienen de mí? Este proceso de soltar e integrar es el corazón de la renovación según Jung. No es acumular más. No es añadir nuevos hábitos sobre una estructura interna que no ha cambiado. Es una transformación alquímica. Y al cerrar un año, nosotros mismos nos convertimos en un recipiente. Creamos las condiciones, el tiempo, el espacio interno, donde la transformación puede suceder. No la forzamos, no la controlamos. Simplemente creamos las condiciones y dejamos que el proceso se desarrolle. Este trabajo interno no es un escape de la vida real, sino la preparación más profunda para vivir de forma más plena, más efectiva, más auténtica. Cuando integramos nuestra sombra, cuando nos volvemos más conscientes de nuestros patrones, cuando alineamos nuestra vida exterior con nuestra realidad interior, todo cambia. Nuestras relaciones mejoran porque ya no proyectamos en otros lo que no queremos ver en nosotros. Nuestro trabajo se vuelve más significativo porque conecta con quienes realmente somos, no con quien pensábamos que deberíamos ser. Nuestras decisiones se vuelven más claras porque vienen de un centro más integrado, no de la guerra interna entre partes fragmentadas de nosotros que tiran en direcciones opuestas. Cuando una persona hace este trabajo profundo de individuación, cuando realmente se transforma internamente, el mundo externo parece responder, no de forma mágica o sobrenatural, sino porque una persona más integrada actúa de formas diferentes, genera diferentes respuestas en otros, toma decisiones que abren nuevas posibilidades. Carl Jung llamaba a esto sincronicidad. Eventos aparentemente casuales que ocurren cuando estamos en un proceso profundo de transformación y que parecen apoyar ese proceso de formas misteriosas.
No necesitas creer en sincronicidad para reconocer la verdad básica aquí. Cuando cambiamos internamente, nuestra experiencia del mundo cambia. Y cuando nuestra experiencia cambia, diferentes posibilidades se vuelven visibles y accesibles. Es como si al integrar partes fragmentadas de nosotros, también integráramos posibilidades fragmentadas de nuestra vida. Al despedir este año, no estamos simplemente cerrando un ciclo de calendario. Estamos participando conscientemente en un proceso mucho más profundo. Un proceso que la psique humana ha estado realizando durante milenios. El proceso de muerte y renacimiento. De disolución y reorganización. De desintegración y reintegración a un nivel más elevado. Las culturas antiguas entendían esto intuitivamente. Por eso sus rituales de Año Nuevo no eran solo celebraciones superficiales. Eran ceremonias sagradas que marcaban una transformación real. Un tiempo de balance, de ofrendas, de soltar lo viejo, de invocar lo nuevo. Hemos perdido mucho de esa profundidad en nuestra cultura moderna. Pero Jung nos invita a recuperarla. No volviendo a rituales antiguos que ya no nos pertenecen, sino creando rituales personales, profundos, que honren la realidad de que somos seres en constante transformación. Para el año nuevo que comienza, no hagas planes demasiado específicos. No crees una lista detallada de objetivos. No intentes controlar exactamente cómo será el próximo año. En lugar de eso, cultiva una actitud de apertura consciente. Una disponibilidad para lo que el nuevo ciclo quiera traer. Una confianza en que si has hecho el trabajo de integración, si has mirado tu sombra, si has dialogado con tu self, entonces estás mejor preparado para responder a lo que venga, sea lo que sea. Esto no significa pasividad. No significa no tener dirección o intención. Significa tener una intención más profunda que no depende de resultados específicos externos. La intención podría ser algo como: este año quiero vivir con más conciencia. Este año quiero actuar más desde mi centro integrado y menos desde mis defensas reactivas. Este año quiero seguir el proceso de individuación donde sea que me lleve, aunque me lleve a lugares que no esperaba, aunque desafíe mis planes, aunque me pida soltar identidades que pensé que eran quien soy. Esa es una intención mucho más poderosa que adelgazar o conseguir un ascenso, porque abarca todas las dimensiones de tu vida, y porque viene de un lugar más profundo que el deseo de la mente consciente. Es el llamado de nuestra totalidad a realizarse, a expresarse, a vivir plenamente. Cada persona tiene en su interior algo así como una bellota que contiene el potencial de un roble completo. No necesitamos diseñar cada detalle de cómo será ese roble. Eso ya está codificado en la bellota. Lo que necesitamos es crear las condiciones. Darle tierra fértil, agua, luz. Remover los obstáculos que impiden su crecimiento natural. Y entonces confiar en el proceso. Traducido a nuestras vidas, esto significa que no necesitamos forzarnos a ser algo que no somos. Necesitamos remover los obstáculos internos que impiden que seamos quienes realmente somos. Y esos obstáculos, como hemos visto, son principalmente las partes de nosotros que hemos negado, rechazado, empujado a la sombra. Cuando integramos esas partes, cuando las traemos a la luz de la conciencia, el crecimiento natural puede ocurrir. Hay una pregunta que Jung hacía a sus pacientes que es profundamente relevante al comenzar un año nuevo. No te preguntes qué quieres lograr. Pregúntate qué quiere vivirse a través de ti. ¿Qué aspectos de tu ser piden expresión? ¿Qué está intentando emerger desde tu interior que has estado reprimiendo o ignorando? Porque tu vida no es solo tuya en el sentido de que la controlas completamente. También es una expresión de fuerzas más profundas, de arquetipos, de patrones universales que se manifiestan de forma única en cada individuo. Cuando te alineas con eso, cuando permites que se viva a través de ti en lugar de intentar controlarlo completamente, algo mágico sucede. Tu vida adquiere un sentido de fluidez, de sincronización,
de estar en el lugar correcto en el momento correcto. No porque todo sea fácil o sin desafíos, sino porque incluso los desafíos parecen tener significado. Parecen ser parte de un proceso mayor de transformación y crecimiento. Carl Jung pasó los últimos años de su vida reflexionando sobre lo que él llamaba el significado de la vida. Y su conclusión fue profundamente simple y profundamente compleja. El significado no está en lograr cosas específicas. No está en acumular éxitos o posesiones o reconocimiento. El significado está en el proceso mismo de volvernos más conscientes, más integrados, más completamente nosotros mismos. El significado está en el viaje de individuación, en el coraje de mirar nuestra sombra, en la voluntad de transformarnos continuamente, en la apertura a lo que la vida quiere enseñarnos. Y cada año nuevo es una oportunidad de renovar ese compromiso. No el compromiso con metas externas, sino el compromiso con el crecimiento interno. No la promesa de ser perfecto, sino la voluntad de ser honesto. No la fantasía de controlar todo, sino la humildad de reconocer que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos y que ese algo tiene una sabiduría que nuestra mente consciente apenas puede vislumbrar. Te invito a que compartas en los comentarios qué te llevaste de esta reflexión. ¿Qué aspecto de tu sombra estás dispuesto a reconocer al cerrar este año? ¿Qué intención más profunda, más allá de las resoluciones típicas, quieres cultivar para el año que comienza? No hace falta que sea elaborado o profundo en apariencia. A veces las transformaciones más grandes comienzan con reconocimientos muy simples, pero reconocimientos honestos. Escribirlo, compartirlo, es en sí mismo parte del proceso de hacerlo consciente. Y al hacerlo consciente, le das el poder de transformarte. Volvemos a esa paradoja de los cierres de año. La idea de que nos renovamos no huyendo de lo que fuimos, sino abrazándolo completamente. De que el futuro que queremos no se construye negando el pasado, sino integrándolo. De que la luz que buscamos no está en imaginar figuras luminosas, sino en hacer consciente la oscuridad. Este año que termina te dejó algo. No solo recuerdos o logros o fracasos. Te dejó información sobre quién eres, sobre tus patrones, sobre tu sombra, sobre tus dones ocultos, sobre las formas en que te saboteas y las formas en que te sorprendes a ti mismo. Y todo eso es oro psicológico si estás dispuesto a mirarlo, reconocerlo, integrarlo. El año nuevo que comienza no es una página en blanco. Es la siguiente página de un libro que estás escribiendo llamado Tu Vida. Y la historia es más coherente, más poderosa, más auténtica, cuando cada página reconoce e integra lo que vino antes en lugar de intentar empezar desde cero cada vez. Que tu cierre de años sea profundo. Que tu apertura sea consciente. Que tu renovación sea real. No la renovación superficial de las resoluciones que se olvidan en febrero, sino la renovación alquímica que Jung nos enseñó. La transformación del plomo en oro. De la inconsciencia en conciencia. De la fragmentación en integración. De la persona que creías que debías ser en la persona que realmente eres. Y que en ese proceso encuentres no solo un año nuevo, sino una vida nueva. Una vida vivida desde un centro más profundo, más auténtico, más completo. Una vida donde la sombra ya no te controla desde la oscuridad, sino que baila contigo en la luz de tu conciencia. Una vida donde cada año no es solo un ciclo que se repite, sino una espiral ascendente hacia una versión más integrada, más consciente, más plenamente humana de ti mismo. Ese es el verdadero regalo de un año nuevo. No la ilusión del cambio, sino la realidad de la transformación. Y esa transformación comienza exactamente aquí, exactamente ahora, con la voluntad de mirar honestamente quién fuiste este año que termina y la apertura a descubrir quién podrías ser en el año que comienza cuando dejas de pelear contra tu sombra y empiezas a integrarla.